ver, deme un momento. Ya admití a otra persona. Muy bien. Bueno, pues hasta la sesión que tuvimos de forma presencial nos quedó pendiente la presentación del cómo vamos a procesar los datos a través de tablas, digamos que tablas de frecuencias para variables continuas. Recordar un poco que de acuerdo a nuestra clasificación de variables, las variables continuas no aceptan, aceptan valores intermedios y nos permiten, digamos, tener precisión sobre las observaciones o registros. Aquí, en este caso, nosotros estamos presentando una variable que está en kilos y estos representan el peso de 30 estudiantes, como ya lo habíamos presentado en algunos otros ejemplos. Pero la diferencia, quiero que lo noten aquí en pantalla, es que se están mostrando los valores seguidos por comas o también por puntos. Si usted lo nota, pues está ahí 70, 68, 64,3 o 64,3, 72, 62,5, 68 y así sucesivamente hasta llegar al 72. Se asume que la variable continua puede tener valores infinitos porque aunque asignemos en este caso un peso de 64,3, no podríamos de forma real asignar el peso exacto de una persona. Entonces decidimos pues tener este tipo de expresiones continuas para acercarnos a lo que podría ser el peso más cercano a la realidad. Entonces, bueno, esta variable continua, como lo dije, sí acepta valores intermedios o densos, ¿no? Entonces, el caso, pues, está presentando el peso de 30 estudiantes. Entonces, no vayamos a perder de vista esto. El caso está presentando el peso en kilos de 30 estudiantes, por eso ustedes ven valores que están seguidos por comas o por puntos. Entonces, la cuestión aquí está, ¿cómo presentamos estos valores en una tabla de frecuencias? Lo primero es que para una variable continua hay un procedimiento específico para presentar estos datos cuando nosotros estamos recogiendo estas observaciones en una investigación. Antes de la elaboración de la tabla de frecuencias, como ya lo veíamos en clase presencial, para una variable continua necesitamos determinar tres aspectos. El número uno es el recorrido, ¿sí? El recorrido, bueno, yo les recomiendo que ahí si están en su computador, pues puedan seguirme buscando ahí por su cuenta la definición de recorrido. Yo lo voy a ir explicando, pues, pero para que ustedes puedan tener una referencia adicional. El recorrido en estadística, pues, no es otra cosa más que la resta del valor más alto menos el valor más bajo. Si nosotros observamos el conjunto de datos que teníamos hace un momento, ¿sí? Vamos a encontrar que tenemos un valor más bajo, que es 60, y un valor más alto, que es 72. Entonces, si yo lo resto, en este caso el recorrido es 12. R, recorrido, es igual a 12. Es una resta. Después, número 2, como parte del procedimiento o algoritmo, como tú desees decirle, vamos a determinar el número de intervalos. Y el número de intervalos en una tabla de frecuencias para una variable continua está entre 5 y 8. Digamos que no es ley, pero es una recomendación. Entonces, aquí el ejercicio presenta 6 intervalos. Puedes decirle intervalos o puedes decirle rangos. Entonces, cuando los datos son de esta forma, recuerde, lo que necesitamos hacer es establecer rangos para poder identificar cuántas observaciones, en este caso, cuántos estudiantes están cayendo en esos rangos. Entonces, por tanto, para determinar un rango, entonces yo necesito primero el recorrido. Después, el número de intervalos, que dijimos que la recomendación está entre 5 y 8. ¿Por qué? ¿Por qué no más? Porque la tabla se va a hacer demasiado grande y ahorita vamos a ver la tabla construida y pues no sería práctico, por ejemplo, ampliar tanto la tabla, las filas o los rangos para que al final puedas decir, no, pues hay uno, por ejemplo, de 60 a 61, uno. De 61.1 a 62, pues hay otro. Entonces la tabla se va a hacer demasiado grande y eso no es práctico. Por tanto, vamos a entender intervalos como rangos y en este caso son 6.
Para determinar la amplitud de cada uno de los intervalos o de los rangos, es decir, dónde inicia y dónde termina cada rango respecto de estos valores, es decir, de 60 a cuánto, entonces, dónde inicia, que sería como el límite inferior 60 y el límite superior hasta qué punto llegaría o hasta qué peso. Vamos a dividir, en este caso, el recorrido entre el número de intervalos. Entonces, 12 entre 6 es 2. Si tú lo notas, todo el tiempo hemos hecho cálculos aritméticos sencillos hasta cierto punto. Entonces, aquí hay que ser muy prácticos porque en el postcurso yo te estoy pidiendo en el número de intervalos 5, aunque el ejercicio tiene en este caso 6. La recomendación recuerda que está entre 5 y 8. ¿Puedes poner más? Sí, dependiendo cómo se estén comportando los datos. ¿Puedes poner menos? Pues a lo mejor menos no, porque si no vamos a contraer demasiado la tabla y no se va a mostrar digamos, la diversidad de datos respecto de la cantidad que tenemos y la representatividad de ellos. Entonces, bueno, tenemos un recorrido de 12, tenemos un número de intervalos de 6, 2 entre 6, 2. Entonces, la amplitud del intervalo es de 2. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado esto, observa que a esto me refería yo cuando hablaba de la amplitud, ¿sí? Del rango o del intervalo. Entonces, tengo del 60 al 62. Si lo logras observar, como la amplitud es 2, inicia en 60 y termina en 62. Aquí yo, fíjense que estoy poniendo 60 a 62, pero lo ideal es que cuando tengas este tipo de variables puedas poner, no sé, 62.0, 62.01 a 64, 64.01 a 66, 66.01, depende también cómo estén los registros, pero es lo recomendable para que no se vaya a entender que el 62 de acá es el mismo que el 62 de abajo. A lo mejor no vamos a encontrar en pesos de estos estudiantes, pues que se repitan, ¿verdad? 62.0. Y sí, pues por eso está la aclaración. 62.0, 62.01 a 64. Aquí lo indico. De 64.01 a 66. De 66.01 a 68. De 68.01 a 70. Y de 70.01 a 72. Aquí tenemos algo que se llama marca de clase, que es el punto medio, o también llamada como MC. Y esta la vamos a necesitar para elaborar un gráfico que se llama polígono de frecuencia, que es, insisto, el punto medio entre el intervalo de clase. Es decir, el número que está entre 60 y 62, pues es 61. ¿Cómo lo sé? Lo sumo y lo divido entre 2. Permítanme un momento. Listo, lo sumo y lo divido entre 2. Entonces esa va a ser la marca de clase o el punto medio, digámoslo así. Frecuencias absolutas ya las hemos trabajado, es decir, cuántas veces encontramos o el número de veces que se repite aquí, en el caso de los kilos, cuántos estudiantes tengo en este rango. De 60 a 62 tengo un estudiante, de 62 a 64 tengo 7 estudiantes, de 64 a 66 tengo 6 y así sucesivamente. Cuando lo sume me van a dar 30. La frecuencia relativa, recuerden que siempre va a ser respecto de un total. Profe, perdón, se me trabó un poquito la computadora ahorita que estaba en el punto MC. Sí. Sí, la MC es la marca de clase, que decimos que es el punto medio entre los intervalos. Sumamos ambos y lo dividimos entre 2 y es como vamos a encontrar la marca de clase. Okay, entonces, gracias. La frecuencia absoluta, pues ya decíamos que es el número de veces que estamos encontrando estudiantes con entre esos rangos, digamos, entre esos intervalos. La frecuencia relativa, pues es la división de la frecuencia absoluta entre el total, así como lo hemos venido haciendo en la clase. La frecuencia relativa porcentual la multiplicamos por 100 y la frecuencia acumulada, pues tal cual lo hemos hecho ya en las otras tablas, vamos acumulando la frecuencia absoluta. Aquí es 1 porque hasta el momento tenemos 1. 1 más 7, que es la frecuencia absoluta, tenemos 8. Y así sucesivamente. 8 más 6, 14 más 8, hasta llegar a 30. ¿Por qué 30? Porque el ejercicio nos dice que son 30 estudiantes.
A diferencia de las otras variables, aquí ampliamos un poco más nuestra tabla de frecuencias, porque las características de esta variable así lo exigen. No son números enteros, digamos que es una variable continua que acepta valores intermedios y por tanto estoy estableciendo rangos. Para ser preciso, ¿cuántos estudiantes están cayendo en esas categorías? Bueno, hago un espacio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Sí, yo, profe. Sí, adelante. En 10 categorías, ya ve que le puso 60, 62, 62 a 64. En el Excel tiene para especificar allí, para que no lo tome en cuenta, para que no se repitan los 62, por ejemplo, o... Sí, usted lo puede poner así tal cual, 62.01. Ah, ok, gracias. Y ya lo terminas en 64. Y luego la siguiente categoría o el intervalo sería 64.01 y lo terminas en 66. Ok, profe. ¿Y por qué está saliendo 2? Porque dijimos que el recorrido es de 12 y el número de intervalos son 6. Si los contamos nos van a dar 6. Si tú lo observas, en la diapositiva tienes, digamos, 6 filas o 6 categorías. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 intervalos. Si yo te digo 5, entonces vas a tener 5 intervalos. ¿Por qué 6? Porque depende de la cantidad de estudiantes y cómo se están organizando los datos. Si ponemos menos, podríamos estar, vamos a decirlo así, podríamos estar omitiendo algunas observaciones que podrían ser importantes por cómo se están distribuyendo los datos. Aquí en el 60-62 solamente tenemos uno. Y si te fijas acá, las frecuencias son variadas. Si las juntamos, pudiéramos perder detalle. Por eso no es recomendable, por ejemplo, una tabla de frecuencias en una variable continua de, por ejemplo, 3, ¿no? Pues nada más tendrías 3 categorías. O sea, unirías demasiado los datos y no tendrías esta variación. Sí, por ejemplo, se sumaría el absoluto, se sumaría el 1 y el 7, ¿no? Y pues ya no se vería. Pareciera que de 60 hay muchos y no hay. Exacto. Ese tipo de lógica es la que ustedes deben desarrollar cuando recojan todos sus datos. Ustedes dicen, no, es que sí me conviene que sí aparezca, como tú dices, ¿no? Y en este caso son 30 estudiantes, entonces son pocos. Va a ser representativo, vaya. Cuando son demasiados datos, no sé, pensemos en 200. Pues a lo mejor uno no es tan representativo, sí lo puedes unir con otra categoría. Muy bien, entonces, para variables, sí, de este tipo, vamos a utilizar este tipo de gráficos que se llaman histogramas, ¿sale? Ustedes podrán decir, pues es que es lo mismo que en un gráfico de barras, ¿no? Que este. En esencia, podrías decir, pues es que veo barras, pero recuerda que en el caso de las variables discretas, no tenemos puntos intermedios. Por tanto, sería ilógico que utilicemos en la de la variable continua esta porque observa cómo están organizadas las barras. Si te fijas, no dejamos espacio entre barra y barra, lo que significa que hay una continuidad. Yo sé que usted puede ver barras y demás, pero esta es la forma adecuada en la que vamos a presentar los resultados cuando usted esté presentando sus resultados de su tesis. No puede presentar una variable continua con una barra, un gráfico de barras separadas. Se entendería que hay una continuidad, ¿sí?, en los valores, por tanto, las barras van pegadas. En la parte baja, pues tenemos como tal las categorías, en este caso los intervalos, de 60 a 62. ¿Cuántas frecuencias tenemos? Una. Lo podemos observar aquí, una. En la siguiente, 62 a 64, pues tenemos 7. Entonces, pues bueno, va a llegar a 7. De 64 a 66, 6. Observe, 6. Y así sucesivamente. Lo que sí es que debemos tener orden, así como aparecen los intervalos, en este orden, así deben aparecer en nuestro gráfico. Y hace un momento decía el compañero, me perdí un poco la marca de clase, decimos que es el punto medio entre cada uno de los intervalos. El punto medio me va a servir para el polígono. El polígono es este. La mayoría, no todos, yo lo estoy diferenciando para que ustedes logren ver la diferencia entre un polígono y un histograma. Pero la mayoría presenta estos dos, digamos, encimados, es decir, uno encima del otro. Es como si tuviéramos aquí mismo las líneas.
permítanme, es como si tuviera aquí mismo las líneas, como si trazara una línea, y así sucesivamente. Yo lo separo para que se entienda que este es un polígono de frecuencias y se grafica a través del punto medio, que es la marca de clase. Aquí lo tengo. Fíjense ustedes que no es lo mismo. Acá ya tengo yo de 60 a 62, que es el intervalo, pero en el polígono estoy utilizando el punto medio. Se puede decir, bueno, sí, el punto medio es 61 y de cualquier forma es una persona que está cayendo en este punto medio. ¿Cómo lo sé? Aquí tengo la marca clase 61 y las frecuencias absolutas es 1. Entonces, bueno, los polígonos de frecuencia, ahí uno puede observar cuál es la tendencia de los datos. Observamos cuál es la tendencia de los datos. Aquí son muy pocos estudiantes y observamos que, pues bueno, el que tiene mayor frecuencia, pues es de 67 como la marca de clase, 67, pero en el intervalo es de 66 a 68, que es el que más se repite, digámoslo así. Y esto es importante porque necesitamos observar cómo se están comportando los datos. En este caso son pesos de estudiantes, pero ¿qué pasaría si yo te cambiara esta variable por calificación con decimal? Entonces ahí ya tendrían otro significado, dependerá de la variable y de la intención que tengas del estudio de esa variable. Entonces era la única variable. La de polígono de frecuencia, profe, sería más como para periodos, ¿no? Por ejemplo, periodo 1 de calificaciones, periodos como para ir viendo la tendencia, dijera usted. Si estás hablando de esa variable, sí podría ser, pero habría que identificar como estas tablas, entre comillas, son simples, lo que nos está diciendo es cómo se comportan las frecuencias. ¿En qué punto medio, en este caso, hay mayor frecuencia? ¿Sí? Para eso tenemos, digamos, la frecuencia absoluta y la marca de clase es una referencia del punto medio. Muy bien, pues al ser esta la única variable que nos faltaba, digámoslo así, todas las demás ya las hemos visto, pues podríamos concluir que las tablas y gráficos son, digamos, la construcción misma, pues, de tablas y gráficos, pues son habilidades básicas, elementales, que debemos tener todos los que en algún momento quisiéramos hacer una investigación en la esfera educativa y que nos ayuda, bueno, sí a presentar por una parte, pues, los datos, pero también facilitan el análisis, ¿sí? Nos van a permitir comparar, descubrir, en algunos casos, regularidades o irregularidades, formular hipótesis, entendida la hipótesis como un supuesto basado en los datos que veo, llegar a conclusiones y socializar los resultados. Claro, les había yo explicado en clase que no todas las investigaciones son del mismo nivel. Si son descriptivas, esta parte de estadística que hemos visto, pues va a encajar perfecto y usted no va a tener mayor problema. Pero si son más bien de tipo correlacionales, es decir, que usted esté relacionando dos o más variables, en su investigación sea multivariable, pues a lo mejor la estadística descriptiva le va a dar una parte, pero tendría que incluir la estadística inferencial con otras pruebas estadísticas. Pero también les comenté que la gran mayoría de las investigaciones que se realizan o que en este caso se diseñan en su protocolo de investigación, la mayoría son de nivel descriptivo. Son pocos los que llegan a niveles de explicación o a niveles de correlación también. Sí las hay. O sea, sí hay que mencionar también que hay estudiantes que han logrado hacer este tipo de investigaciones y desde luego que el director pues apoya, el director de tesis me refiero, el doctor que les asignen o que ustedes seleccionen apoya en este sentido, o sea, no se van a quedar solo con estadística descriptiva. Y en el doctorado pues continúa la formación, ¿sí?, en habilidades de investigación. Entonces, bueno, sí es importante identificar que cada variable tiene una naturaleza, ¿sí? Y esta variable pues tiene atributos mismos que nosotros debemos representar de acuerdo a su unidad de medida. Y también decíamos que la unidad de medida no necesariamente son números, como ya lo veíamos, y que dependerá de la naturaleza de la variable, la forma en la que la voy a presentar en las tablas y el tipo de gráfico, dependiendo de la variable, claro está, que voy a utilizar para representar ese comportamiento que está teniendo la variable. Entonces, solo como para dar un recorrido muy general, voy a hacer lo siguiente. Nada más como para
no omitirlo. Una variable nominal, pues tendrá un gráfico circular. Una variable ordinal, puedes utilizar gráfico de barras simples, de columnas. Una variable discreta, también puedes utilizar gráfico de barras simples. Y una variable continua, utilizamos los histogramas y los polígonos. Puede ser por separado, o te decía que hay investigadores que los ponen, los juntan, ambos los trasladan, los sobreponen, digamos así, ambos gráficos, ¿no? Entonces, miren, respecto de cómo se presentan las variables, pues esto sería todo. Todavía nos falta un tema que es medidas de tendencia central, pero eso lo vamos a agotar en un momento. Antes de pasar a medidas de tendencia central, me gustaría dar un espacio para que ustedes pudieran presentar sus dudas. Si no hay dudas, también si pudieran escribir aquí en el chat. Si no tienen dudas. Maestro, yo, sí te escucho. A mí, por ejemplo, la clase se me hace un poquito... Yo apenas pude ingresar por problemas, ahorita que estaba hablando Darío, unos segundos antes de que hablara Darío. En lo personal, es un tema con el que yo tengo muy poquita relación y sinceramente a mí me está hablando en otro dialecto. Yo sí, francamente, pues ocupo ver toda la clase, creo que la grabó, creo que está grabada, ¿verdad? La ocupo de ver desde el principio en la presencial tratar no asistí de entender y entonces decirle, tengo una duda, no tengo una duda, porque la verdad apenas pude ingresar y a lo mejor me pongo a preguntar cosas que ni entendí bien ni la pregunta misma para formularla. Sinceramente, yo lo comentaba con algunos compañeros, siento que esta clase debía ser más bien presencial, pero por respeto mucho lo que la escuela decidió, a lo mejor por misma sugerencia de los alumnos, pero en este sentido sí se me hace un poquito complicado que yo ahorita le diga, tengo duda con esto, porque siento que tengo duda con demasiadas cosas, casi más bien con todo. Nadia, ¿usted sí asistió a la primera clase presencial? Asistí, vi lo de las variables, o sea, ahorita estoy tratando de entender que partió de donde nos quedamos la otra vez. Sí, así y que es una variable continua, la otra vez vimos las tres primeras. Así es. Que esta tercera sí se representa distinto. Sí lo trato, sí, creo que sí lo entiendo, sí, y no lo entiendo. Sí. O sea, sí capté la idea, pero sigo sintiéndome ignorante. Pero es todo lo que hemos hecho, ¿eh? No hemos hecho más. Bien, o sea, va entonces, bien, porque no hemos hecho más. Ok, ya con la clase supongo que entendería ya el proceso, ya viéndola completa desde el inicio. Yo creo que sí. Sin embargo, todavía no terminó la sesión, pues, pero sin embargo, yo voy a abrir mi agenda, o sea, pues la voy a disponer ahí en el grupo de WhatsApp para que, insisto, habría como que esperar a las instrucciones del postcurso, no me quiero adelantar, para que quienes tengan alguna duda o no sé, algo que se les complique, pues con mucho gusto pudieran solicitar un espacio y nos conectamos, ¿no? Bueno, sí me preocupó un poco porque dije, sí alcancé a captar lo que está diciendo de los tipos de variables de acuerdo a la situación. Creo que sí entendí un poquito, pero me siento un poquito raro, no me siento bien en ese sentido sí, de que pueda también realizar la tarea. Ajá, también han pasado algunos días de la última vez que nos vimos, ¿no? Ajá, así es. Sí. Bueno, voy a tratar el siguiente tema, y así como despacio para que ustedes puedan observarlo, que a mi juicio no es complejo, pues, pero voy a tratar de irme despacio. No, claro, yo entiendo esa parte, y más para ustedes algo muy cotidiano, ¿no? Y a lo mejor sí captamos, no sé si estoy hablando en general, yo lo estoy haciendo en lo personal, sí capto el tipo de variables y todo, nada más que sí nos cuesta todavía el manejo, pero está bien. Gracias, maestro. Sí, para servirle. ¿Alguien más con confianza, por favor? Profe, no. Sí, adelante. Para el postcurso vamos a tener que hacer una tabla con sus gráficas. Sí, no me quiero adelantar ahorita al postcurso, pero sí. Ok. Que también es, yo creo que es sencillo y lo van a poder hacer en equipo. Ok.
Sí, no tengan pendiente por eso. Y también voy a abrir la agenda por si alguien dice, no, pues es que sí tengo idea, ya estoy trabajando en ello, pero como que no termino de concretarla, la forma en la que voy a presentar la tabla y el gráfico. Pues también no se apuren. Recuerden que estamos en el proceso de formación, aún no se termina el mes, entonces ustedes pueden organizarse y si tienen alguna duda, con mucho gusto abrimos agenda y lo atendemos. Cuando lo hemos trabajado en grupo, a veces entre ustedes mismos resuelven la duda. El mismo equipo, o sea, el mismo integrante ayuda a otro ya, que dice, ok, ya avanzamos y lo resolvemos. Pero no tengan mayor pendiente con eso. ¿Podemos avanzar entonces? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a avanzar y este tema lo denominamos medidas de tendencia central. Ya desde el nombre, ¿sí? Como tal, medida de tendencia central, nos dice que vamos a analizar algunas unidades de medida que van a estar al centro de las observaciones y son las más comunes, las más sencillas. Les puedes llamar pruebas estadísticas, aunque quizá el nombre, ¿sí? A lo mejor es muy técnico, una prueba estadística para una investigación de nivel descriptivo. Pero créanme que es, digamos, lo más común que podemos encontrar en los resultados de una investigación. ¿Qué significa esto? Que todos podemos hablar en términos de porcentajes, de razones, de medias, es decir, promedios, o modas, es decir, los valores que más se repiten. Entonces, los cálculos son sencillos, siguen siendo aritmética, no se complique, y yo al final de esta unidad le voy a dar la función, que la gente le dice fórmula en Excel, pero realmente se llama función, que ustedes pueden utilizar pues para realizar el cálculo rapidísimo, ¿sale? Entonces vamos a simplificar el proceso. Yo de cualquier forma voy a explicar la unidad de medida, la medida de tendencia central, pero en Excel pues es súper sencillo y nos quedaríamos más bien como con la interpretación, ¿no? Entonces se les llama medidas de tendencia central y muchas de estas ya las vieron seguramente en la preparatoria, solo que ahora les estamos dando el enfoque a los procesos de investigación científica. Fíjense que una de ellas es la razón y la segunda sería la proporción. Una razón la vamos a calcular en medida de las categorías que yo estoy observando y podríamos decir que el cálculo es entre categorías y la proporción sería entre el total de las observaciones o registros que yo tenga. Y sí, es muy común decir, la mitad de mis estudiantes tienen desempeños excelentes. Es muy común decir en un reporte de investigación, hablar en términos de proporción, ¿cierto? Un tercio del grupo, un cuarto del grupo, o es lo mismo que decir el 25% de mi grupo, no sé, aprobó satisfactoriamente una prueba de alto nivel, ¿no? Es muy común esto. Entonces, pues no es en sí algo complejo, algo que no podamos comprender, ¿no? ¿Por qué utilizamos tanto estas unidades o medidas de tendencia central? Porque nos permiten analizar de forma rápida la información y sobre todo que pueden tener una relación directa con las variables al momento de que uno observa la naturaleza de la variable y puede aplicar ese cálculo en ciertas variables, no en todas, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces dijimos que la razón la vamos a calcular de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a tener una frecuencia que yo quiera observar y la voy a dividir sobre otra frecuencia. Claro, hablando de categorías. Nunca una razón va a ser sobre el total, ¿sale? Repito, nunca una razón va a ser sobre el total. Va a ser entre categorías. Permítanme un segundo que alguien está solicitando entrar. Listo. Entonces, así le llamamos, pues, razón. Entonces, vamos a observar esta tabla. Dice, ejemplo, la tabla de frecuencia describe la procedencia social de estudiantes de ciencias de la educación, ¿no? Tenemos la categoría o la procedencia social, que es profesional, obrera y campesina.
tenemos 60 estudiantes que tienen esa procedencia profesional, 40 en obrera y 20 en campesina. En total son 120. Si yo quiero calcular la razón, tendría que utilizar solo las categorías, las frecuencias absolutas de esas categorías, no sobre el total, ¿sale? Entonces podríamos establecer preguntas como la razón de los hijos campesinos y obreros respecto de los profesionales. Si te fijas, aquí estamos relacionando categorías o procedencias sociales, para ser más específico, no el total. Entonces, si yo calculo la razón, observa que es una división. Entonces, yo tendría que sustituir la frecuencia absoluta de los campesinos, que en este caso es 20, sobre la frecuencia absoluta de los que tienen procedencia social profesional, que es 60. Si yo lo divido, me va a dar 1/3 o 0.33. También lo puedes expresar así. El 33% respecto de ¿qué? De los alumnos de procedencia profesional. No estamos hablando de totales, sino más bien de relación entre frecuencias de las categorías. O también podrías decir una tercera parte. Lo mismo podríamos decir de los obreros. Si las comparamos con los profesionales, podríamos hablar o podríamos decir que es la mitad. ¿Por qué? Porque los que tienen procedencia obrera son 30, de los profesionales que son 60. En ninguno de los casos estamos tomando de referencia el total. Solo, dijimos otra vez, las frecuencias absolutas de cada categoría. Puedes expresarlo así: una tercera parte, la mitad, una cuarta parte, lo puedes hacer. O si te parece también mejor, hablarlo en un sentido porcentual, pero aclarar que te refieres respecto de cierta categoría. Entonces, si ustedes lo notan, pues son divisiones. Pero las proporciones sí son sobre el total. En todos los casos puedo hacer la misma división, pero en este caso la proporción siempre va a ser sobre el total de los datos. Aquí el total de los datos es 120. Por tanto, la categoría que yo quiera analizar, tendré que rescatarle la frecuencia absoluta y la dividiré siempre sobre el total de datos. Entonces, yo aquí tengo, observen, la tabla de datos que describe el peso que ya veíamos hace un momento de 30 estudiantes. Entonces, si yo digo qué proporción de mis estudiantes caen en el rango del 64 al 66, entonces yo tengo que buscar en mi tabla de frecuencias las frecuencias absolutas de este rango de datos, ¿sí? Y siempre va a ser sobre el total, que en este caso es 30. Y con posible sobrepeso, habría que definir sobrepeso, pues, pero estamos imaginando que son los que tienen el mayor peso, ¿no? Siempre en todas las investigaciones, pues, como lo decíamos, al momento de conceptualizar la variable, pues tengo que yo darle los atributos. Entonces, ¿cuáles serían los pesos que se consideran sobrepeso para que estén claramente identificadas en la tabla y yo pueda hacer esa división? Entonces, en el caso de la proporción, como ya lo decía, tengo que identificar la frecuencia 66-64, que en este caso es 6, y el total de estudiantes, pues son 30. Esto resultaría decir como una quinta parte del total de los estudiantes. O también puedes decir el 20%. Cualquiera de las dos expresiones, ni tu asesor de tesis ni los sinodales, pues te van a refutar una expresión de ese tipo, ¿no? Para los que tienen sobrepeso, pues se asume que son los que tienen de 70 a 72, en este caso una décima parte, así lo puedes expresar, del total de los estudiantes. Solo que quiero que notes que está en azul porque las proporciones siempre van a ser sobre el total. Y esto es muy común. Creo que todos los que nos hemos dedicado a la docencia en estos años podemos tener ese tipo de expresiones en nuestro vocabulario. De repente nuestro director nos dice, oye, ¿y cuántos aprobaron en este parcial? Entonces tú puedes decir, pues como el 80% normalmente son regulares, el otro 20% requieren seguimiento o apoyo. Es muy común decirlo entre nosotros. Y en investigaciones pues más. Ok, ¿se entiende esta parte de razón y proporción? Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. En la de la razón decía que se va a dividir una categoría sobre de otra, pues, o sea, comparándola, pues. Así es. Pero siempre se va a dividir entre la categoría, bueno, sobre la categoría más alta, sobre la que tenga mayor rango.
Porque, Si por es lo ejemplo, que quieres analizar, sí. ¿Sí? Si es así como tú quieres realizar tu análisis, Ok. Esa era la duda. sí, siempre depende de las necesidades de la investigación. En este caso, el ejercicio, pues bueno, hace referencia respecto de los profesionales. Pero si usted tiene otro tipo de intereses. Ajá, sí, pero siempre, o sea, mi duda era que si siempre sobre el rango más alto, sobre No, no es ley. No, el número más usted alto. tendría que identificar el interés. Ajá. Okay. Y lo que sí, en el caso de las proporciones, ahí sí siempre va a ser sobre el total. Sí, correcto, gracias. Muy bien. ¿Alguien más con confianza? Si no, si pudieran, por favor, ayudarme aquí en el chat, diciéndome si no tienen duda, usted puede poner ahí. No tengo duda hasta el momento, y esto me ayuda a mí a dar una idea de cómo es que cómo van las explicaciones. Sé que quizá algunos están conectados y solo están escuchando, no están observando las imágenes. Es respetable, sin embargo, la invitación es para que puedan observar lo que se explica y ustedes puedan presentar dudas como los compañeros que ya lo han hecho. Es válido, pues, ya a este nivel, claro, desde luego que uno puede retomar la clase, una grabación, y ya dice, ok, ahorita, pues, no sé, tengo otra actividad, estoy escuchando, estoy procesando, y luego lo veo con calma. Es válido, sin embargo, lo que se desea es que ustedes puedan presentar en este momento sus dudas. Vamos a Maestro, avanzar. Sí. buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, Para sí. el rango siempre nos lo va a dar en la información que vamos a sacar de estas divisiones. Sí, en tu tabla de frecuencias, exacto. Tu rango siempre lo vas a buscar aquí, en tu tabla de frecuencias. Gracias. Sí, ya buscas el rango y del lado derecho pues aparecerá la frecuencia absoluta para que puedas, digamos, sustituirlo, ¿no? Si tú lo notas, pues es una división. ¿Alguien más? Con gusto. Si no, podemos avanzar. Pues sí se ve sencillo, bueno, ¿Sí? pero falta ya aplicarlo ya al material que tenemos, ¿verdad? Sí. Yo fíjense que noto que les, como que tienen una expectativa ahorita en este momento por el poscurso, ¿verdad? Es que, bueno, mi duda, profe, Sí, maestro. Yo, pues tenemos nuestro trabajo de investigación, lo que hemos avanzado, sí, así es. pero en sí, no hemos profundizado tanto en la investigación como Ya, para, lo hablo por mí, vincularlo, como ¿no? para ya tener esos datos que vamos ahora sí que a calcular, o sea, ya convertirlos en las medidas de tendencia central. Ese sería como, es lo que estamos, bueno, yo estoy pensando ahorita, que mi trabajo de investigación no está hasta ese momento. No, De y no se lo acuerdo van a con exigir. Yuri, no nos está Sí, pero no. exigiendo hacer uso de, yo así también lo veo y por eso es difícil contextualizarlo. Sí, sin embargo, ni el poscurso ni su servidor los está obligando a que ustedes ya recojan información porque, para empezar, creo que el instituto, perdón, el centro de investigación, les exige el protocolo, no digamos, la ejecución de la investigación, ¿no? Uh-huh. En dado caso, podemos tomar un ejemplo, o sea, que no sea de nuestra investigación. Sí, pero no, es que ya se están adelantando, el poscurso no tiene que ver con tu proceso de investigación. Perfecto, gracias. Digamos que esta asignatura te está mostrando cómo podrías en el futuro trabajarlo. Perfecto. Bueno, Sí, muy vamos a bien. seguir escuchando. Gracias. Sí, pero no quítense la presión de encima de que su servidor va a decir, bueno, pues ya en este momento quiero los instrumentos hechos, quiero que los apliquen, quiero que recojan información, quiero que les den el tratamiento, me van a enviar a mí el resultado. No, para nada, es hasta cierto punto ilógico porque no han concluido, ¿sí? Y además, aunque concluyan la maestría, pues el producto es un protocolo, no la ejecución. Ok, sí. Sí, Gracias. para servirte.
Entonces vamos con las medidas de tendencia central. Solo tenemos 3. Entonces lo que vamos a entender aquí es que son las medidas estadígrafos o también pruebas estadísticas que se van a centrar o van a hacer énfasis sobre los datos que están en el centro, ¿sale? De las observaciones. Entonces tenemos 3. Moda, que podemos entenderlo como el valor que más se repite. La mediana, ¿sí? Que es el valor medio de las observaciones, ya lo veremos. Y la media, que es el equivalente al promedio. Es decir, estos 3 estadígrafos o pruebas estadísticas también son muy comunes y podríamos decir que es una formación básica. Como ya decíamos, moda es la categoría o rango con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Podemos observar la siguiente tabla y a simple vista observamos cuál es el que tiene mayor frecuencia. En este caso, si se tratara de una evaluación, las categorías son excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, no satisfactorio. Y del lado derecho tenemos las frecuencias absolutas. Nótese cuál sería la categoría que tiene mayor número de frecuencias. En el ejemplo, pues es 350, que corresponde a la categoría de muy bueno. Así de simple es identificar la moda, es decir, el que tiene mayor frecuencia. ¿Sí se logra comprender esta parte? Sí, todo bien. Muy bien. En el caso de la mediana, como lo decíamos, es el valor medio. Y el valor medio, digámoslo así, tendríamos que identificarlo ordenando, lógicamente, los datos. Y se va a encontrar precisamente en la parte central. Por definición, la mediana, pues es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Así tal cual. Y si queremos una definición un poco más elaborada, podríamos decir que se denomina mediana al valor de la variable que deja la misma cantidad de datos del lado izquierdo como del lado derecho. Y el que quede exactamente en medio, pues será la mediana. Por tanto, en este ejemplo que estamos observando, dice 2, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19 y 50. Estamos dejando el mismo número de valores tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y en el ejemplo, pues nos muestran, dice, la distribución presenta una serie simple de número de sesiones de reforzamiento que recibieron 9 estudiantes de segundo grado en la asignatura de matemáticas. Entonces, observen que aquí está el punto medio. Entonces, tengo 2, 2, 3, 5. Si los cuento, llevaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tengo 4 del lado izquierdo, 4 del lado derecho, y este es el valor medio, exactamente a la mitad de las observaciones. Pero si la cantidad de observaciones fuera par, por ejemplo, acá, ¿sí? Aquí pues tenía 9, yo sé perfectamente que el 5 pues es la posición central, pero si tengo un número par, ¿cómo le haría? Pues bueno, voy a buscar los 2 valores centrales y los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Aunque aquí el ejercicio me muestra 2, 2, 3, 5, 7, 10, 15 y 19, yo sé que los que están al centro de las observaciones son 5 y 7. Si yo los sumo y los divido, pues voy a tener un valor central que es 6. Aunque el 6 pues no se muestre aquí, digamos que es el procedimiento para identificar la mediana, que es el valor, digamos, que está en medio de las observaciones, ¿no? Antes de que se me pase, la moda, en ciertos casos, en algunas investigaciones, puede que sean 2, es decir, puede que haya más de una moda. En este caso le podríamos decir bimodal. Y si fueran más de 2, podríamos decirle multimodal, ¿sale? Repito, si es una sola, le podríamos llamar moda. Pero si hay dos categorías en el ejercicio, pues si fuera el caso, en la tabla que te estoy presentando, sería bimodal, y si fueran más de 2, sería multimodal. Y esto es, pues, totalmente permitido, que también lo puedas presentar. En Excel, pues, la función se llama así, tal cual, moda. Entonces, bueno, aquí en el chat yo te lo voy a dejar. Igual moda, y seleccionaríamos los datos. Igual moda rango, o lo que es lo mismo, escribir en Excel, igual moda, y seleccionamos los datos.
Igual al final presento un Excel y ustedes vean cómo es muy sencillo. Puedes escribir igual moda en Excel, seleccionamos el conjunto de datos y se va a presentar la moda. Esta te la va a calcular, digámoslo así. Y pues el procedimiento que acabamos de ver, de forma visual, Excel lo va a resolver en, pues te iba a decir que en segundos, pero es hasta menos. Lo mismo en el caso de la mediana, la función así se llama, igual mediana, así. Y son cálculos que ya prácticamente los realiza Excel de forma automática. Están dentro de las funciones más básicas que tiene Excel. Casi que seleccionas los datos y en la parte baja aparecen estos valores, ¿no? Igual mediana. Y en el caso del promedio o media, así, igual promedio. Y también seleccionamos los rangos, como cuando sacamos un promedio de las calificaciones de un estudiante. Lo mismo, lo podemos resolver con igual promedio. Entonces, bueno, dijimos que cuando el valor sea par, pues tendríamos que buscar los dos valores que están en el centro, se suman y se dividen entre 2. La media, que es el equivalente al promedio, ¿sí? Solo que en estadística le decimos media, pues se obtiene sumando todas las observaciones multiplicadas por su frecuencia absoluta y dividiendo el resultado entre el total de casos. Aquí abajo tenemos cómo calculamos, digamos, el promedio o la media para datos agrupados, ¿sí? Y la podemos representar con esta X, con una rayita arriba, que se llama X testada, X media, y este significa la sumatoria de las observaciones, ¿sí? Multiplicada por las frecuencias entre el número de datos. No se estrese porque realmente Excel lo hace, tal cual se lo estoy presentando en el chat, igual promedio, y le va a calcular de forma inmediata el promedio. O sea, la maravilla de las TICs, en este caso, Excel, para ser específico, pues le ayuda a que de inmediato pues se puedan calcular estos datos, ¿no? Aquí veamos un ejemplo. Un estudiante presentó 4 exámenes en determinada asignatura. Los resultados fueron los siguientes: 83, 94, 95 y 86. Si yo los sumo y los divido entre el número de, en este caso de observaciones, pues yo tendría 89,5 como ejemplo de la media o del promedio. Entonces usted observe que esta es la fórmula y la simplificamos pues simplemente sumando las calificaciones entre el total, en este caso de exámenes, ¿no? Así de simple, y lo puede usted resolver en Excel con igual promedio. En el caso de los datos agrupados, igual Excel se lo va a simplificar, repito, para que no caiga en ese estrés. Pero los datos agrupados, pues, se trabajan de otra forma. Aquí tenemos una tabla, digámoslo así, digamos una tabla de frecuencias para estas categorías. Y aquí lo que nos está diciendo la fórmula, dice la sumatoria de las marcas de clase, ¿sí? Recuerden que había una pregunta, ¿qué son las marcas de clase? Que es el punto medio, por las frecuencias absolutas entre n. ¿Dónde tengo la marca de clase aquí? 61, 63, 65, 67. Por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta. Entonces yo tendría que multiplicar, disculpen, creo que tiene tiempo, por eso se cambia. Pero vamos a tener cuidado, 61 por 1, 63 por 7, 65 por 6, 67 por 8, 69 por 5, 71 por 3. Lo que resulte, pues yo lo tengo que sumar y lo voy a dividir entre el total de observaciones, que en este caso es 30. Yo se lo estoy poniendo aquí para que ustedes puedan observar que no es otra cosa más que una multiplicación. La marca de clase por la frecuencia. Aquí la tengo yo. 63 por 7. Aquí tenemos el valor y así sucesivamente. ¿Por qué no los estoy poniendo a hacer tablas de frecuencia? Porque los softwares que ustedes puedan utilizar en el futuro se lo va a hacer. O sea, no tiene caso ahorita que usted reelabore toda la tabla y saque una calculadora y esté haciendo los cálculos cuando el mismo Excel solo poniendo o escribiendo igual promedio lo va a calcular por usted. Entonces la sumatoria es 1986 sobre 30, tendríamos una media de 66.2, digámoslo así. Si estos son pesos de estudiantes, pues tenemos un peso medio de 66.2 o un promedio de 66.2. Si fuera el caso y nos preguntaran, bueno, pues, ¿cuál es el promedio en peso en kilos del grupo de estudiantes que atiendes? Podrías decir 66.2. Y también son expresiones muy permitidas, muy comunes, digámoslo así,
en los resultados de una investigación. Hablar en términos de promedio es muy común. Muy bien, bueno, antes de pasar a lo siguiente, quisiera saber si tienen alguna duda. Les dejé en el chat las funciones. Con confianza, por favor. ¿Estas diapositivas, profe, nos las va a pasar o va a ser en la clase grabada? Sí, tanto las diapositivas como la grabación se las voy a compartir. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? A ver, vamos a ver el chat. Ah, ok, ya estoy leyendo el chat. Muy bien, bueno. Y ya para finalizar, vamos a ver las medidas, otras medidas, digamos que pruebas estadísticas que pueden complementar estas que son medidas de tendencia central. Y les llamamos medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, si las otras se centraban o se hacían énfasis sobre el centro de los datos, aquí lo que observamos es que tanto se separan, ¿sí? Pero ¿qué tanto se separan del centro, ¿sí? Del centro de las observaciones. No sé, antes de entrar en tema, yo te pondría el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que, bueno, aplicas una evaluación y te das cuenta que el 60% de tus estudiantes tienen un desempeño de bien o bueno. Pero hay algunos otros, ¿sí? Que se están yendo a los extremos, a ambos extremos. O sea, tienes estudiantes que son excelentes y tienes estudiantes que son apenas suficientes. Entonces, lo que nos interesa saber es qué tanto se separan del centro. Y a través de tus instrumentos, desde luego, podríamos descubrir por qué se separaron tanto. Es decir, qué fue lo que sucedió con esos estudiantes. Y para eso sirven estas medidas de dispersión. Entonces, tenemos dos, que es la varianza y la desviación estándar. Pero nos vamos a centrar más en la desviación estándar porque va a devolver la medida, digamos, el indicador que nos va a arrojar, siempre va a estar en función de la unidad de medida que utilizamos nosotros para medir la variable. Digamos que es muy confiable la desviación estándar para hacer un análisis, en tanto que la varianza no. ¿Sí? O sea, estaría incompleta. La varianza, tampoco es mi interés que ustedes se estresen tanto con esta fórmula. Digamos que es un estadígrafo o una prueba estadística que determina el valor medio, así tal cual está, del cuadrado de la desviación de cada uno de los elementos respecto de la media. Ojo, respecto de la media. Ya habíamos calculado la media. ¿Sí? Aquí tenemos 66.2. Y esta es la fórmula de la varianza. Es S cuadrada, así se le puede denominar. S cuadrada es igual a 1 entre n menos 1 y vamos a multiplicarlo por la sumatoria de cada marca de clase, de cada una, menos la media elevado al cuadrado por cada una de las frecuencias absolutas. Parece así como un trabalenguas, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También Excel simplifica el cálculo. Y en el caso de Excel, la función se llama igualvar, ¿sí? Así, le vamos a poner, de aquí te la voy a dejar, igualvar y vas a seleccionar los datos. Claro, los vas a escribir. Vas a escribir los datos y así tal cual, una vez que los escribes, en la parte baja, en cualquier celda, vas a escribir igualvar y vas a seleccionar los datos. Y te va a calcular la varianza. Entonces, así lo vamos a simplificar. Entonces, repito, es el valor medio del cuadrado de la desviación de cada uno de los elementos respecto de la media, es decir, qué tanto se separa, te lo voy a simplificar, qué tanto se separa de la media cada calificación de tus estudiantes. ¿Por qué nos interesa saber qué tanto se separa? No sé, imagina que tienes una estrategia, ¿no? Una estrategia didáctica y entonces quieres observar si funciona o no funciona la estrategia didáctica. Entonces, ¿en qué medida funciona? Vamos a ver cuántos, ¿sí? Cayeron en el centro, digámoslo así, cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes están en el centro y cuáles se están quedando fuera de ese centro. Es
decir, lo que buscamos es que la estrategia funcione para la mayoría, no para unos cuantos. Sin embargo, sabemos perfectamente que siempre va a haber casos aislados. Pues esos casos aislados son los que nos interesan. Pero sí tenemos que representarlo y debemos decirle, bueno, pues a ver, ¿qué tanto se separaron? Si la media, por ejemplo, hablando en términos de calificación, pues es 8.2 y un estudiante, no sé, te sacó un 6.1, pues sí se está separando bastante de la media. Pero a lo mejor no se separó tanto, ponle tú un 7.5, no está tan separado de la media, pues esos estudiantes son los que nos interesan. Queremos saber por qué. Claro, el cálculo no te va a decir por qué, pero sí el instrumento. El instrumento, eso es lo que busca, ir más allá de lo aparente. Ese es en el caso de la varianza. Y en el caso de la desviación estándar, solo aplicamos la raíz cuadrada de la varianza, que lo que hace la raíz cuadrada, pues es devolver a la unidad de medida, específicamente, que tiene la variable. Si estamos hablando en puntos, pues me va a devolver esos puntos. ¿Cuál es más segura? Pues la desviación estándar, digamos que te va a dar mayor seguridad al momento de que tú hagas el análisis. Tampoco, te digo, no te vayas a complicar la vida con estas fórmulas, porque si tú lo observes, aquí tenemos S cuadrada y lo que ya mencionábamos, y en el caso de la desviación solo tenemos la raíz de la varianza. La raíz cuadrada y bueno, tenemos la misma fórmula. En Excel, la función se llama desvesta. Te la voy a dejar aquí. Igual desvesta. Y seleccionamos el rango. Ahí está. Igual desvesta. O sea, desviación estándar. Bueno, vamos a ver una tabla de frecuencias que igual describe el peso en kilos de 30 estudiantes. Es una variable continua. Necesitamos saber la varianza y la desviación estándar. Aquí tenemos ya la categoría, cada uno de los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la acumulada. En total, pues son 30 estudiantes. El procedimiento es relativamente largo, pero lo simplificamos con la función que te dejé en el chat. Tenemos igual la media, que ya la habíamos calculado, ¿recuerda? Acá la tenemos, 66.2. La usamos aquí, la usamos. Tú dices, bueno, ¿y por qué la media? Porque recuerda que es respecto de la media. ¿Qué tanto se separa respecto de la media? Entonces tenemos la marca de clase menos la media. Elevado al cuadrado. Y en este caso es esto mismo por la frecuencia absoluta. Es decir, las frecuencias que tenemos aquí. Estas, las frecuencias absolutas. No es mi interés, ¿sí? Someterte a un estrés por este tipo de procedimientos estadísticos, sino más bien que utilices el resultado, es decir, el indicador, para analizar lo que está sucediendo con tus estudiantes, con tu proceso de enseñanza-aprendizaje, con la estrategia didáctica que aplicaste, con la variante, a lo mejor incluiste un elemento más en esa estrategia didáctica y quieres observar qué relación tiene con el desempeño académico. No me interesa como tal que te vuelvas experto en estos procedimientos, sino más bien que seas consciente de que hay dos tipos de indicadores que te pueden ayudar a identificar qué tanto se separan de la media. Entonces, en este caso, la varianza es de 7.61, pero aquí hablamos de peso, ¿verdad? 7.61 puntos respecto de la media. Pero este 7.61 me dice poco porque no está expresado en kilos, ¿sí? Digamos que es un valor general que me sirve muy poco para hacer una conjetura o para hacer un análisis, pero la desviación estándar sí. La desviación estándar ya me devuelve, repito, ese valor, pero en la unidad de medida que tiene la variable. Entonces, si a ese 7.61 le aplico la raíz, me queda 2.76. Ahí sí ya puedo hablar en términos de kilos. Entonces, los estudiantes en general se desvían 2.76 kilos respecto de la media. O sea, que tenemos estudiantes que pudieran llegar en sobrepeso, habría que ver cuántos, y otros que están por debajo de la media. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, pues para medir qué tanto están funcionando esas técnicas, esos métodos, en nuestros casos, pues esas estrategias, esos procedimientos
con nuestros estudiantes. Si se están separando, ¿qué tanto se están separando? Y si no, pues para observar que quizá los resultados pueden ser homogéneos. ¿Cómo es esto de homogéneos? Porque la mayoría están teniendo resultados muy parecidos o centrados más en la media, más acumulados en la media. Pero si nuestros estudiantes, o en este caso la desviación estándar, es muy alta, sí, es muy alta, no sé, pensemos en 5, 7, significa entonces que están demasiado dispersos. Es decir, que los resultados son muy heterogéneos. ¿Sí me doy a entender? Yo te hago una pregunta. Si tú estás aplicando una nueva estrategia didáctica, ¿esperas que el resultado sea homogéneo o heterogéneo? Lo puedes contestar en el chat. Repito la pregunta. Si tú estás aplicando una nueva estrategia didáctica con tus estudiantes, ¿esperarías que tus resultados fueran más homogéneos o más heterogéneos? ¿Qué esperarías? Así es, Rubén. Homogéneo, ¿no? Sí, casi no se alcanza a escuchar, pero le escuché la palabra homogéneos y hace así. O sea, no esperamos que solo para algunos funcionen, ¿sí? Que funcionen para la mayoría. Eso es lo que nos está proporcionando la desviación estándar. Si la desviación estándar es muy alta, ¿sí? En este caso son kilos, pues, pero si son muy altas, hablemos en desempeños, entonces significa que la desviación, o en este caso la distribución de datos, es muy heterogénea y no está funcionando para la gran mayoría de los estudiantes. Si es homogénea, vamos por buen camino, digámoslo así, funcionó para la mayoría. Y tú podrás decir, bueno, ¿y que funcione qué? Recuerda que la ciencia lo que busca es generalizar. Entonces, esta misma estrategia que tú propones, podríamos llevarla a otros centros educativos y tú ya podrías validar que de acuerdo, si hiciste un experimento, por ejemplo, pues ya estás validando que esa estrategia funciona. Al tener, digamos, poca variabilidad, es decir, perdón, poca dispersión, mucha homogeneidad, podríamos validar, llevarlo a otro centro y esperar resultados parecidos, ¿sí? Esto es generalizar. Llevar esa técnica, llevar esa estrategia, llevar ese método, llevar ese procedimiento a otros centros escolares y observar cómo se están comportando los datos, que según tu teoría o tu hipótesis, tu postura, va a funcionar también. Entonces, para eso nos sirven. Desviaciones estándar altas nos indicarían que los datos son muy heterogéneos. Desviaciones estándar bajas, podría decir que existe más homogeneidad. Entonces, si ustedes se fijan, pues estas son prácticamente las unidades de medida que les pide el curso. Las medidas de tendencia central, media, moda, mediana. Las de dispersión, desviación varianza y desviación estándar. Y las otras que son de razón y proporción, pues prácticamente que son parte de nuestro vocabulario y lo resolvemos simplemente con una división. Entonces, estas medidas siempre vamos a relacionarlas con el tipo de variable, ¿verdad? El tipo de variable que yo estoy utilizando. Les repito, es muy recurrente, común en nuestra práctica educativa que estemos utilizando este tipo de cálculos. Y los estadígrafos o pruebas estadísticas siempre lo que buscan es ubicar el centro de las observaciones, donde se están, digamos, concentrando la mayor parte de los datos. ¿Para qué? Para observar cuál es esa distribución. Y finalmente las vamos a acompañar, desde luego, con nuestras tablas de frecuencias, con nuestros gráficos. No es como que vayan solos, ¿sale? Todo eso se va integrando. Usted tiene la variable, tiene su instrumento, aplica el instrumento, recoge los valores, los procesa, los pone a través de tablas y gráficos y aplica estas medidas, estas que son las más básicas, ¿no? No se les pide más. Pues imagino que los que vayan ya al doctorado, pues van a tomar análisis y procesamiento de datos, ya procedimientos muy específicos, pero ya no es una estadística descriptiva. Si acaso les van a dar una unidad de estadística descriptiva y el resto pues ya es estadística inferencial.
digamos que aquí ya se les exige un mayor nivel. Pero en general esto es lo que se les solicita, que sepan, digámoslo así. Y como decía nuestra compañera, pues sí hay, claro, todos, yo también pasé por esto, hay como cierta angustia de cómo yo vinculo todo esto a mi proyecto, pero ya les comenté que no es ahorita el producto o el resultado de aprendizaje, no es que ustedes lo vinculen a su proyecto porque no tienen un protocolo, no aún, y muy seguramente no han diseñado instrumentos, pues no están en esa etapa, digámoslo así. No es el caso, pues más bien hacerlos conscientes de que existen estas formas de presentar los resultados y que se les aplican ciertas estadígrafos o pruebas estadísticas. Muy bien, pues bueno, aquí van las noticias respecto del postcurso. Número 1, el postcurso lo van a poder hacer en equipo de hasta 4 personas, ¿sí? No más de hasta 4 personas. Una vez que terminen los ejercicios, ahorita se los voy a presentar, una vez que terminen los ejercicios, el mismo archivo, es decir, arman una portada, el mismo archivo lo suben así tal cual, repetido a la plataforma. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con eso? Repito, el postcurso es en equipos. Si pudieran contestar micrófono o chat, ¿tienen alguna duda con eso? Disculpe, vamos a hacer las 3 tablas de problema. medida de tendencia, medida de dispersión. Esas son cálculos, no son tablas. Las tablas de frecuencia sí se hacen. Ahorita yo les voy a presentar los datos. Son datos simulados y ya les digo exactamente qué van a calcular. Pero voy por partes. En este caso, ¿hay alguna duda sobre que van a entregar el postcurso en equipos? 4 personas máximo. ¿Todo bien? ¿Se pueden apoyar? Sí, desde luego, se pueden apoyar. ¿Es el mismo ejercicio para todo el grupo? Sí, o sea, pueden comparar, incluso entre equipos pueden comparar y decir, ay, pero ¿por qué a mí me salió esto y a ti? Bueno, pueden comparar. También pueden decirme a mí si alguno de los compañeros se anotó en un grupo o se organizaron en un grupo y se desapareció. O sea, no están obligados a ponerlo en la portada, ¿sí? Y usted nada más me manda un mensaje, bueno, maestro, ya lo entregamos, pero pues todo el tiempo estuvimos esperando la participación de fulanito o fulanita y pues no hubo nada. Entonces, por tanto, no debería ir en la portada. Entonces, esa persona tiene que buscarme para saber cómo vamos a trabajar con esa persona, ¿sale? Solo en casos así muy específicos, a ver, debe de estar aquí conectado, debe estar conectado, permítame, déjenme buscar un nombre. Jesús Viera, que viene de otro grupo, solo él podría trabajar de forma individual, porque no los conoce a ustedes. ¿Sí? La idea es que trabaje en forma grupal, ¿sí? Esa es la idea. Pero si por cualquier situación, por falta de integración grupal, etcétera, no puede trabajar en equipo, él lo puede entregar solo, individual. El resto debería trabajar en equipo, para que sea, digamos, más llevadero los ejercicios que se les van a aplicar. Entonces, Jesús, ya te leí aquí en el chat, de preferencia busca un equipo aquí en el grupo, estás en el mismo grupo de WhatsApp, puedes organizarte para simplificarlo, para que sea, más, insisto, más llevadero y sobre todo más productivo el compartir ideas con los demás. Sin embargo, pues si tuvieras alguna complicación, no sé, pues en este caso podrías trabajarlo solo. No es lo ideal, pero podrías. Ahora, el postcurso, ustedes tendrían hasta el último día, o sea, el siguiente lunes para entregarlo. Y podemos hacer a partir de mañana sesiones individuales, ¿sí? Si usted dice, bueno, yo ya leí, el equipo ya leyó, pero estamos medio perdidos en el ejercicio 2, ¿no? O sea, ninguno de los integrantes del equipo encuentra cómo iniciar. Perfecto. Entonces, ese equipo me manda mensaje, yo le doy espacio. Le digo, bueno, los voy a ver a tal hora, tal día. Y ya me presentan sus dudas y les doy algunos tips. Claro que no les voy a resolver el ejercicio porque no sería un postcurso, pero sí le podría dar algunas orientaciones. Y cuando las preguntas sean muy sencillas,
no sé, maestro, mire, tengo esta tabla, pero tengo la duda aquí, ¿cómo calculo, por ejemplo, el promedio, ¿no? Pues a lo mejor ahí no necesitamos una sesión. A lo mejor yo te digo, bueno, abre tu Excel, escribe igual promedio y selecciona los datos que están en la columna número 2, no sé, por ejemplo. Dale Enter y listo. Y así lo resuelven. A veces no se requieren sesiones. A veces solamente es, maestro, ¿me puede recordar esto? Y listo. O sea, para que tampoco entre en estrés el hecho de que, pues, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, etcétera, y no me da el tiempo para reunirme, ¿sí? Entonces están esas dos opciones. Ustedes pueden mencionar un líder de equipo temporal, líder de equipo, que es la persona que podría tener comunicación directa conmigo del equipo y pueda transmitir la información al resto. Pueden mencionarlo así. ¿Tenemos dudas hasta el momento? Muy bien, pues bueno, lo que me resta es presentarles el protocolo, el poscurso. El poscurso, bueno, consiste en la resolución de ejercicios. Vamos a tener un ejercicio por tipo de variable. Claro que no vamos a poner ejercicios de cosas que no hayamos visto, pero aquí lo tenemos, ¿sí? Desde el poscurso este. Entonces vas a encontrar un ejercicio por cada tipo de variable. Tenemos la variable nominal, y en este caso la he determinado así, tipo de estrategia didáctica predominante. Viene una situación problemática, solamente voy a leer el primero porque así vienen estructurados todos. Dice, en la institución educativa se promueve el uso de metodologías activas y centradas en el estudiante. Sin embargo, no se cuenta con datos actualizados sobre las estrategias que realmente aplican los docentes en su práctica diaria. Esta carencia de información impide conocer la certeza de si los objetivos pedagógicos institucionales se están cumpliendo en el aula. Esto nos pasa muy seguido, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla hipotéticamente de que sí se están haciendo las cosas, pero no tenemos un sistema de información. Entonces, el problema científico es el siguiente. ¿Qué tipo de estrategias didácticas están siendo reportadas como predominantes por los docentes de nivel medio superior? ¿Qué tipo de variable es? Pues nominal. Toda esta información yo ya te lo estoy dando. Y también te estoy dando los datos simulados. Aprendizaje basado en proyectos, son 12, o sea, estamos hablando de la frecuencia ya. Clase magistral 14, aprendizaje colaborativo 9, gamificación 6 y evaluación diagnóstica participativa 4. Entonces, bueno, para sacar el total simplemente lo sumas. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta variable nominal? Pues lo que vimos en el curso, vas a construir una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias lleva la categoría, o sea, las que tienes aquí arribita, lleva la frecuencia absoluta, que ya te la estoy dando, la frecuencia relativa porcentual y la acumulada. Solo que en el caso de las nominales, recuerden que no se acumulan. Entonces, por tanto, ya también te estoy dando la indicación de que es NA. Para una variable nominal se elabora un gráfico circular, de pastel o circular, que muestra los porcentajes y debe mostrar, lógicamente, las categorías. Van a determinar la moda porque no le puedes aplicar ningún otro cálculo estadístico. ¿Qué dijimos que es la moda? Pues el valor que más se repite. Y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de estrategia es la más común según los datos? ¿Y qué implicación podría tener este patrón sobre la práctica educativa? Aquí quiero ser muy claro, solo te vas a centrar en los datos que te estoy dando. No vas a sacar conjeturas de otro lugar adicional a los datos que yo te estoy dando. O sea, todo debe corresponder. La lógica la vas a utilizar en base a los datos del ejercicio. Ya, si tú quieres hacer recomendaciones adicionales, bueno, se acepta, pero no vayas a hacer conjeturas o conclusiones de datos que no están allí. Deben ser los datos que se te presentan para que podamos ser coherentes. Así como estoy presentando este ejercicio, vienen todos. El siguiente pues sería variable ordinal, percepción de la calidad educativa en la evaluación docente. Se te presenta la situación, hay que leerla con calma para que las preguntas reflexivas tengan un sentido al momento de responderse. No hay un límite de palabras para responder estas preguntas o estas reflexiones. Y si alguno de ustedes dice, bueno, ok, yo estoy como, no estoy como tan de acuerdo con lo que dice el grupo, pues lo que tiene que hacer es, pues, expresarlo para generar consenso. Esa es la
uno de los propósitos de la actividad final, que si usted opina distinto, pues tiene que dar razones, basado en los datos hipotéticos que yo le estoy dando, tiene que dar razones al equipo y tiene que llegar a conclusiones grupales. Si el proyecto fuera individual, o bueno, el ejercicio fuera individual, lógicamente no lo pondría a consensar nada con nadie. Entonces, así vienen los ejercicios. Se te presenta una situación, se te presenta el problema científico, te decimos cuál es el tipo de variable, cuáles son los datos, cómo es que se están presentando, digámoslo así. Al ser ordinal en este caso, pues mira, ya vienen en orden y vienen instrucciones. En todos los casos te digo, mira, cómo vas a construir una tabla de frecuencias, exactamente con estos elementos, vas a elaborar este tipo de gráfico, vas a calcular exactamente estas medidas estadísticas o estos indicadores y me vas a responder lo siguiente. Esto lo van a hacer ustedes en equipo, repito. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? El archivo, desde luego que se los voy a hacer llegar por su WhatsApp. ¿Los equipos los conformaríamos ahorita o cómo lo haríamos o nosotros por afinidad? Yo diría que por afinidad, para no imponerle nada a nadie. Lo que sí es que es responsabilidad de todos acercarse. Ustedes tienen el grupo de WhatsApp, se conocen ya ampliamente, salvo Jesús, pues, pero se conocen ampliamente, se pueden llamar y decir, bueno, pues somos estos 4. Y cuando ya lo terminen, pues solamente me ponen los nombres en la portada. Las personas que queden fuera, digamos que, pues por los equipos de 4, si quedan 3, si quedan 2, pues se entiende. Sí, sí me doy a entender, o sea, se entiende que van a quedar ellos, digamos, no encaja, pues, por el número de personas, pero lo ideal es que estén 4. Ok, maestro, gracias. Pedirle permiso, se está terminando la clase y me tengo que mover de aquí donde estoy tomándola porque va a empezar a llover de nuevo y me va a costar trabajo moverme. ¿Me puedo salir? Sí, Nadia, de cualquier forma, esto prácticamente sería todo. Ahorita nada más voy a dar el espacio para que puedan presentar dudas y voy a presentar la fecha límite, que es el 30. O sea, una semana más. Gracias. Sí, por nada. Entonces, bueno, así vienen los ejercicios. La verdad es que los reelaboré porque en la plataforma el ejercicio eran los 2 ejercicios que están tal cual ahí publicados, pues son, o sea, demasiado sencillos. ¿Qué es lo que les pedía? Que observaran unas imágenes y unos gráficos ya hechos y que hicieran una interpretación. Entonces, pues muchos de los procedimientos que ya veíamos en la clase, pues no se vivieron, pues, o sea, no se vivían con ese poscurso. Y lo que buscamos aquí es que ustedes se unan y pues empiecen a trabajar sobre esto. Y su servidor, hasta el último día del curso, estará disponible para ustedes, sin mayor problema. Repito, me pueden escribir, maestro, a veces es muy rápido, ¿no? Me da 20 minutos, me da media hora con el equipo, tenemos esta duda. Adelante, yo reviso mi agenda y te digo, a tal hora, si es ese mismo día, te puedo decir, dame una hora y nos conectamos, ¿no? Hay equipos que no van a requerir apoyo, pues porque a lo mejor se entendió o lo entendieron bastante bien o tienen ciertas habilidades y a lo mejor ellos no requieren apoyo. Pero quien sí, por favor, no tenga pena, mándeme mensaje y digan, maestros, que ya lo leímos y lo volvimos a leer y ya vimos las diapositivas y retomamos. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron unos archivos de Excel, verdad? Pues ustedes pueden reutilizar esos archivos de Excel, pues ustedes pueden vaciar la información y que el Excel trabaje por ustedes. Eso se puede hacer, ¿sí? Sin mayor problema. Ya al final, pues hacen un documento de Word, no me pongan otra vez las instrucciones, solamente me van a poner la tabla, el gráfico y la respuesta a la pregunta. Ya no es necesario que estén copiando y pegando todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Para que no lo repitan. Ok, de Yanira Villegas. Repito, solamente me van a poner el ejercicio, por ejemplo, ejercicio 1, tabla, gráfico, respuesta a las preguntas. Nada más. No repitan todo porque no tiene sentido, ya los ejercicios ya los tengo yo. Y pueden reutilizar sus archivos de Excel.
Ahora sí que el del equipo, el que le haya quedado más completo, pues ese lo pueden reutilizar, observan los datos, copian, pegan un documento de Word y se dedican a reflexionar. Muy bien, pues como les dije, la fecha límite es el día 30. Y no puedo ya invadir porque ya noté que el profesor, bueno, el doctor Lanuez ya les dio instrucciones. Entonces, pues lo ideal es que ustedes a partir del 1 de julio pues se centren en la nueva asignatura. Los ejercicios me parecen que son bastante guiados, es decir, les pide de forma exacta qué es lo que se desea que ustedes cumplan y no más, nos vamos a ceñir solamente a eso. Ok, ya para cerrar, ¿alguien desea presentar alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. Recuerden, estoy disponible por WhatsApp. Si desean escribirme, con mucho gusto. Tienen hasta el 30 de junio. 11:59, digámoslo. Adelante. Le comento que es probable ya en la marcha, conforme a la marcha que estemos ya realizando el trabajo, es probable que sí salgan algunas dudas. Entonces, pues ya nos comunicaremos con usted ahorita aparentemente. Sí, y yo con mucho gusto les atiendo. Yo con mucho gusto les atiendo. No, la pregunta iba hacia, si queda claro, bueno, lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, la fecha, cómo se van a organizar. Sí, más bien esa era la duda. No, ahorita yo sé perfectamente que no tienen las respuestas, pues. Pero la duda sobre las indicaciones que di, más bien, para ser más preciso. Muy bien. Bueno, pues no dude en en mandarme un mensaje, pues, para que podamos hacer videollamadas si fuera el caso. Me mantengo pendiente hasta el último día, hasta el último minuto, si fuera el caso. Y si alguien tiene una situación particular, por favor, no se espere al último día a decirme, maestro, tengo esta situación, y eso me complica mucho porque ustedes saben que control escolar, como es ya habitual, pues a su servidor le solicitan los resultados, ¿no? Si usted me avisa con muy poquito tiempo, me limita mucho las posibilidades de poder ayudarlo o ayudarla. Por favor, si tuviera alguna situación, avíseme con tiempo para yo también establecer comunicación con el director y poder apoyar, ¿sí? Ok, sí, Jorge, qué bueno que preguntas. Solamente el poscurso, esto lo que estoy presentando, pues va en la etapa del poscurso. Y en las actividades, pues están nombradas, por ejemplo, dice definición de las variables, operacionalización de las variables. Ya veíamos que tiene dimensiones, indicadores, ¿no? Esas ya están nombradas. Esas sí, los archivos sí los van a ir subiendo. Si todo lo hicieron en un solo archivo, en una sola diapositiva, si es que así lo hicieron, no importa, repitan la entrega. Cuando yo la descargue, pues voy a observar que todos los ejercicios están en un solo archivo. Lo pueden repetir, Jorge. Muy bien. Bueno, pues les deseo que tengan un descanso reparador, pues ha sido un día pesado para todos. Aquí seguimos y cuenten con un servidor si tuvieran alguna duda. Eso es todo por el momento, ya nos podemos desconectar. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Gracias, maestro. Buenas noches.